Este partido de un mundial casi se suspende, no por goles, sino por violencia. Un mundial no es un torneo más. En un mundial no se juega solo por ganar, se juega por orgullo, por historia y por un país entero mirando. Lo que normalmente es fútbol, ahí se transforma en algo mucho más oscuro. En 2006, Alemania fue el escenario y Portugal llegaba convencida de que ese era su momento. Tenía talento, experiencia y un joven Cristiano Ronaldo dispuesto a comerse el mundo. Pero al frente estaba Holanda, un equipo con cuentas pendientes, una selección que aún recordaba la humillación de la Euro 2004, cuando Portugal los dejó fuera en casa. Ese rencor no se olvidó, se acumuló durante 2 años, y cuando se volvieron a encontrar en un mundial, explotó, porque ese día no era solo octavos de final, era una revancha, y ninguno de los dos estaba dispuesto a perder, ni siquiera jugando limpio. Y ahí es cuando todo empezó a salirse de control. Esto no empezó ese día. La rivalidad ya venía contaminada desde antes. En la Eurocopa 2004, Portugal había eliminado a Holanda en su propia casa. Dolió, mucho más de lo que parecía. Desde entonces, cada cruce entre ambos arrastraba miradas, gestos, entradas al límite. No era solo fútbol, era orgullo herido. La prensa lo sabía. Y en los días previos al partido, avisó de lo inevitable. Este no será un encuentro limpio. Holanda llegó con una generación potente y agresiva. Robben, Van Persie, Van Bommel, talento, velocidad y cero paciencia. Portugal tampoco era inocente. Si los provocaban, respondían, siempre. Y cuando el balón empezó a rodar, quedó claro algo. Nadie estaba pensando en pasar de ronda. Estaban pensando en sobrevivir, pero lo peor aún no había pasado. Y entonces todo se rompió. Desde el minuto 6, Cristiano Ronaldo se convirtió en el objetivo. No había disimulo. Patadas por detrás, entradas tarde, golpes sin balón. Cada vez que tocaba la pelota, caía, y el árbitro miraba hacia otro lado. Cristiano lo intentó aguantar. Sabía que lesionarse ahí podía acabar con su mundial. Pero el mensaje de Holanda era claro. Si quieren ganar, primero hay que sacar a Cristiano. Aún así, hizo daño. Atrajo marcas, forzó faltas, generó el gol de Portugal. Pero el cuerpo no aguantó más. Cuando cayó al suelo otra vez, ya no fue por una falta más. Fue por miedo. Miedo a que todo terminara ahí. Las cámaras lo captaron llorando en el banquillo. El mundial pendía de un hilo. Y para Portugal, eso no fue solo una sustitución. Fue una declaración de guerra. Porque a partir de ese momento, el fútbol dejó de existir. El problema ya no era el balón. Ahora el problema era quién mandaba en el campo. El árbitro empezó a dudar. Cada falta parecía demasiado grave o demasiado pronto para una roja, y esa indecisión fue fatal. Portugal lo entendió rápido. Si no había castigo, había permiso. Entradas durísimas, empujones, golpes lejos de la jugada. Holanda respondió igual. Provocaciones, faltas tácticas, risas irónicas después de cada choque. El silbato dejó de imponer respeto. Los jugadores ya no pedían justicia, se la tomaban ellos mismos. Las tarjetas comenzaron a caer, pero tarde y mal. Cuando llegó la primera expulsión, el partido ya estaba fuera de control. Desde ese momento, el campo no parecía una cancha de fútbol, parecía un ring sin reglas. Y lo peor, esto solo estaba empezando. A partir de ahí, el fútbol desapareció por completo. Ya no se jugaba por el balón, se jugaba por orgullo, por rabia, por venganza. Cada saque era una excusa para empujar, cada caída un reclamo, cada mirada una amenaza. Los jugadores entraban tarde y con intención. Patadas al tobillo, codos voladores, escupitajos que el árbitro nunca quiso ver. El reloj avanzaba, pero el partido retrocedía a la ley de la calle. Nadie quería ceder, nadie quería quedar como el débil. Las tarjetas se acumulaban sin efecto alguno, amarilla tras amarilla, como si no significaran nada. Y cuando dos jugadores eran expulsados, ni siquiera se miraban con odio. Se sentaron juntos, hablaron tranquilos, como si lo ocurrido dentro del campo no hubiese sido una locura total. Esa imagen lo dijo todo. Dentro, una guerra, fuera silencio. Pero el final aún guardaba algo más. Cuando el pitazo final llegó, nadie celebró de verdad. El marcador decía 1-0, pero el fútbol había perdido mucho más que un gol. Portugal avanzó, sí, pero dejó sangre, sanciones y un escándalo mundial. Holanda se fue eliminada, con la sensación de que el partido nunca se decidió jugando al fútbol. Las cifras fueron brutales. Récord histórico de tarjetas, un árbitro completamente desbordado, jugadores fuera de control, días
Días después, la FIFA tomó una decisión silenciosa, pero letal. Ese árbitro jamás volvió a dirigir un partido de mundial. Su carrera quedó marcada para siempre por esos 90 minutos. Y lo más irónico de todo es que el partido más violento de la historia se recuerda más por lo que no fue que por lo que sí pasó. No fue fútbol, fue caos. Y ese caos tuvo un precio que todos pagaron. ¿Debe el árbitro cortar el espectáculo para salvar el fútbol?